Segales, un profesional de más alto vuelo, lo va a poder tener en el tema de farmacología. ¿Qué medicamentos, qué fórmulas realmente son las que sirven en esta época de coronavirus? ¿Cuáles nos ayudan a afrontar esta enfermedad? Lo vamos a hacer después de este primer corte. Me dicen que estamos en contacto. Ah, muy bien, perfecto. Entendía que no estaba. Ahora sí, lo tenemos, doctor Segales. Muy buenas noches, le doy la más cordial bienvenida. Buenas noches, ¿cómo está? Un placer aquí de estar compartiendo este momento con ustedes. Estamos recibiendo, es un periodo que vamos a tener más o menos de una media hora para que la gente pueda expresar interrogantes que se planteen en esta circunstancia, hace usted como un profesional en el área, que conocedor. ¿Cuál es la primera medida que usted le aconsejaría a la gente abordar en torno a esta ampliación del coronavirus o de la cuarentena para prevenir o para contrarrestar el coronavirus? Bueno, antes de conversar puntualmente de la cuarentena, es importante saber en qué punto de la epidemia estamos actualmente, de la pandemia. Básicamente nosotros estamos ya en fase 3, que quiere decir esto, que prácticamente los contagios son comunitarios y por lo cual prácticamente uno podría adquirir la infección prácticamente de cualquier persona, no necesariamente de una persona que en un viaje o de algún lugar donde se está reportando más. Entonces esto obviamente obliga a tomar medidas para poder tratar de minimizar la amplificación de los contagios y por tanto la demanda de atención en salud. Y de ahí que viene el uso justamente de las cuarentenas. Las cuarentenas tienen el objetivo fundamental en este caso de mitigar la expansión de la pandemia en nuestro país y de tal forma hacer que el número de demandas del sistema de salud sea más bajo. En otras palabras, lo que nos permite hacer la cuarentena no es abortar la epidemia, sino es tan solo bajar la curva de la epidemia para que en esta forma sea mucho más llevadera y probablemente tengamos por ahí mejor oportunidad al momento, digamos, de poder controlar la demanda de casos. Por supuesto, eso es digamos, la intención de la cuarentena y ese es el hecho, digamos, de que la mayoría de los países lo están haciendo con ese objetivo. Ustedes ya han podido ver y todos en el país ya sabemos las realidades de los diferentes países, ¿no es cierto? Vemos que países del primer mundo ya están colapsando justamente por la increíble expansión que tiene este virus, entonces no nos queda más que acogernos a esta cuarentena para poder minimizar la expansión de la transmisión y de esta forma evitar que haya un colapso en el sistema de salud. Doctor, el gobierno ha hecho noticia hace muy pocas horas con la llegada de fármacos importantes para la elaboración de medicamentos como la hidroxicloroquina, que es base fundamental. ¿En cuánto ayuda esto a la lucha del COVID-19? Bueno, hay que tomar en cuenta dos cosas. Número uno es que este virus lo estamos conociendo recién. Se está aprendiendo de forma progresiva a través de la experiencia que tenemos de los colegas de diferentes continentes, del continente asiático, europeo y actualmente en América, ¿no? Se están generando un montón de estudios referentes a potenciales tratamientos para el virus. Y a la fecha ya tenemos un montón de ensayos clínicos referentes a ellos. Desafortunadamente no tenemos evidencia contundente a la fecha que nos avale medicación. De hecho, nosotros nos basamos en diferentes estándares para decir si una droga es recomendable o no. Un montón de requisitos, obviamente, digamos, de la medicina, ¿no? Podríamos decir que la cloroquina todavía no ha dado un efecto suficientemente, digámosle, contundente para poder recomendarla como una droga oficial para el tratamiento de este virus. Es cierto que en otros países lo están utilizando, aún todavía se está estudiando esta medicación, todavía se están haciendo ensayos, o sea, se están haciendo estudios con esta medicación, pero los diferentes estudios que se están haciendo no son de calidad adecuada para poder evaluarla
en cuanto a su efectividad propiamente dicha, por lo cual nosotros desde el punto de vista médico y en el campo de la ciencia y medicina no puede decir que es una droga 100% útil para el coronavirus, ¿me entienden? Queremos conocer de palabra oficial, miembro del Comité de Emergencia de la Universidad Mayor de San Andrés, en torno a lo que la anterior semana proponían algunos profesionales, pero sobre todo desde el exterior, y que llegó de alguna manera también acá a Bolivia, sobre el dióxido de cloro. ¿Es solución? ¿Qué postura tiene usted? ¿Qué lectura tiene sobre esta sustancia? En realidad el dióxido de cloro no ha demostrado ser útil para esta patología, por lo cual nosotros desde el punto de vista médico no la recomendamos. Por lo menos nosotros que hacemos infectología, ¿no? Una especialidad que está basada y está dedicada exclusivamente al control y tratamiento de infecciones, ¿no? Bueno, muy bien, sí, sin duda contundente, ya lo había manifestado también el comité. Doctor, abrimos el espacio para que la gente se pueda comunicar con usted y hacer algunas interrogantes. Estamos con el señor Angulo desde la ciudad de La Paz, que tiene interrogantes. A continuación lo escuchamos, le damos la bienvenida al señor Angulo. Buenas noches. Buenas noches, doctor Segales. Mi consulta es al ver el reportaje que gentilmente mostró Televisión Universitaria de las personas varadas allá en México que están más de un mes. ¿Qué cuidados cuando se presente la posibilidad de que estén ya en tránsito a la ciudad, a Bolivia, tendrían que tener ellos, por favor, un consejo para que ellos se cuiden al llegar aquí a Bolivia, por favor, doctor Segales? Bueno, voy a repetir porque creo que lo que capté de la pregunta me hace qué cuidados debería tener la gente que está retornando hacia el país, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de medidas de bioseguridad deberían tener estas personas que están varadas en México y de llegar al país? ¿Cuáles deberían ser? Bueno, básicamente toda persona que viene de otro país, en México, prácticamente como hemos dicho, ya los otros países también están ya en fase 3 y muchos ya están en fase 4, donde la transmisión es sostenida. Pero al saber que ya son grupos de riesgo, ¿qué quiere decir? Que son grupos que han estado expuestos y muy probable muchos de ellos pueden que estén incubando el virus. Entonces es importante que se haga una cuarentena. Obviamente tendrán que ser como todos nosotros, ¿no? Quedarse en domicilio, ser vigilados desde los 14 días, que es parte de nuestro protocolo para vigilar este tipo de pacientes, y obviamente si al pasado los 14 días los pacientes o las personas que retornan no manifiestan síntomas, entonces ya podrán, digamos, retornar a sus actividades cotidianas dentro de lo que lo permite la cuarentena. Y por supuesto, indagar siempre si alguno de ellos exhibe síntomas, no necesariamente fiebre, aunque haya síntomas respiratorios, será prudente testearlos para buscar que no estén manifestando ya un cuadro de coronavirus, que como ustedes saben pueden haber formas sintomáticas y formas con muy pocos síntomas, o incluso hasta a veces formas asintomáticas, ¿no? Que por supuesto son un pequeño porcentaje. Bueno, ahí lo tiene, muy concreto, las medidas que deberían abordar estos compatriotas de ser repatriados, y es una intención, los hemos escuchado, es una intención que tiene Televisión Universitaria de llevarle esta información a las autoridades de gobierno para que estas personas puedan ser repatriadas. Ya se lo ha hecho con otros bolivianos en otros sectores, otros en Chile, hoy volvieron un sector de deportistas y de gente de una delegación deportiva que estaban en territorio peruano y que por gestiones también del gobierno nacional han sido ya repatriados por vía aérea. Lo mismo queremos que acontezca con nuestros compatriotas que están allá en México. Tenemos otra llamada, me reitera el nombre. Daniela. Ramiro Pizarro, muy bien. Lo estamos escuchando, Ramiro, muchas gracias por participar de este sector para conocer más la voz de nuestros profesionales. Ramiro, buenas noches. Igualmente, muchas gracias, importante su programa, periodista. Quisiera saber el criterio del doctor, y también el suyo puede ser,
respecto de que el presidente Trump ha dicho que la OMS ha fracasado en su tratamiento. Y estos señores expertos, que realmente parecen dictadores, nunca se han presentado en televisión. Sin embargo, sus recomendaciones son leyes para todos los países. En eso nosotros los bolivianos no estamos de acuerdo mientras no se escuchan nuestros propios profesionales. Y esta deuda tiene que pagar la China. Mediante la deuda que nosotros tenemos con ellos tenemos que devengar los intereses correspondientes. Esa es la política que debe adoptar el gobierno. Muchas gracias. Bueno, más que una interrogante, una intervención, una opinión que tenía en torno a un tema, ¿no es cierto, doctor? Exacto, sí. Era más una intervención que una pregunta, ¿no? Si tenemos otras interrogantes que nos han dejado. ¿Cuáles son las últimas innovaciones en cuanto farmacológicas, nos preguntan, en otros países para enfrentar el coronavirus? Bueno, el arsenal terapéutico todavía no es muy grande, ¿no? La medicación que nosotros estamos esperando aún evaluar es el Remdesivir, que es una droga que es un análogo nucleócido que ha sido diseñado inicialmente para tratamiento del virus del ébola. Bien, estamos esperando todavía los resultados de diversos estudios que son multicéntricos y son randomizados con el fin de ver la verdadera utilidad de esta droga. Han sido también evaluadas muchas otras drogas y todavía están en estudios a la fecha, los cuales también estamos esperando, ¿no? Pero fundamentalmente estamos esperando el Remdesivir. Por supuesto, la cloroquina nuevamente, como dije, se está evaluando todavía para ver su verdadera utilidad, al igual que el lopinavir, que es una medicación inhibidora de la proteasa, que nosotros que trabajamos con HIV estamos bastante familiarizados. También se están evaluando otro tipo de medicaciones, como son fármacos inmunológicos, como el tocilizumab, y algunas otras drogas más que tienen casi la misma línea, ¿no? Entonces, básicamente estamos en espera de esos estudios para poder lanzar una recomendación formal en cuanto a la efectividad de estas drogas que están siendo probadas, por lo cual no podemos nosotros decir que al momento una droga tenga la máxima eficacia y por tanto sea recomendada fuertemente para su uso, ¿no? Muy bien, estamos con Norma Paz en comunicación telefónica para una interrogante que tiene para usted, doctor. Bienvenida, muy buenas noches, señora Norma. ¿Aló? Buenas noches, doctor. Quería hacerle una consulta. Quiero saber, una persona que ha enfermado de niña la tuberculosis, ¿está propensa a la infección del coronavirus o queda inmune? Bueno, esta pregunta imagino que la hacen porque ya han habido muchos estudios que sugerían, eran sobre todo hipótesis, ¿no? Que si aquellos países donde la vacuna para la tuberculosis ha sido instaurada tenían menor chance de poder desarrollar la infección. Y obviamente esto no ha podido ser demostrado. A la fecha sí se están haciendo estudios para poder determinar si es que las poblaciones, como la nuestra, por ejemplo, que han sido vacunados o está dentro de nuestro calendario de vacunas, la vacuna para tuberculosis, pues podamos tener cierta ventaja con el virus. Hasta el momento no ha sido, digamos, demostrado, pero sí hay estudios que están en curso para determinar esto. Por supuesto, yendo ya puntualmente a la pregunta de la señora, no, si uno enferma de tuberculosis no está protegido del virus, ¿no? Muy bien, otra de las interrogantes que nos plantean, doctor, ¿en qué fase de la epidemia nos encontramos? ¿En qué fase de la epidemia nos encontramos, doctor? Como decía al principio, estamos actualmente en la fase 3, ¿no? Donde la transmisión ya no depende de una persona que ingrese de un lugar donde está habiendo transmisión, ¿no? En este caso, la transmisión ya está haciendo nuestra población. Entonces, habitualmente, todo cuadro respiratorio alto que tengamos, obviamente, tiene que ser siempre considerado de alta sospecha para aportar la infección por coronavirus. Con el tiempo,
vamos a entrar a la fase 4, que es donde la transmisión es sostenida, y vamos a ver un sinnúmero de casos como los que están experimentando los otros países, ¿no? Que ya, creo que ya es de conocimiento. Estamos en plena cuarentena. ¿Cuál es el objetivo y por qué se la está implementando en nuestro país? ¿Cuál es el principal objetivo de la cuarentena, doctor? Bueno, como había mencionado en principio, el objetivo de la cuarentena es no es abordar la epidemia, no se puede hacer, aunque es tan solo evitar que esa curva, que son efectos deleterios en la población y en el sistema de salud, ¿no? Al colapsar en la cuarentena tiene objetividades y que hacer que la epidemia sea más larga, pero con menor número de casos y por tanto menor demanda de asistencia sanitaria, para así darle un suspiro, podemos decir así, al sistema sanitario y que este no colapse, ¿no? Doctor, si hacemos referencia a los últimos números y un porcentaje de 6.5 en la mortalidad de nuestro país, ¿por qué es tan alta? Estamos viendo una mortalidad alta no precisamente porque el coronavirus se esté comportando de forma más agresiva en nuestra población, sino porque simplemente estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? Estamos testeando y estamos viendo a los casos más severos, porque es muy probable que los casos no severos, pues obviamente no estén acudiendo a consulta. Lo que les quiero decir es que es alta probable y muy seguro que tenemos mucho más casos de los que tenemos reportados. Y obviamente la mortalidad es mucho más baja. La mortalidad, esa de letalidad, nosotros la calculamos dividiendo el número de muertes que tenemos sobre el número de pacientes que han sido testeados y confirmados para coronavirus. Y ese valor lo multiplicamos por 100. Por eso es que mientras tengamos un denominador muy bajo, como es el que tenemos nosotros actualmente, porque estamos testeando muy poco, obviamente la tasa de letalidad va a ser más alta, ¿no? Si nosotros nos vamos a las poblaciones, a los países donde tienen un testeo bastante alto, se cuenta que la tasa de mortalidad es muy cerca al 1%, 1.4% y en algunos casos hasta un 2%, ¿no? Pero como digo, tan solo eso es un juego matemático. La tasa de letalidad de nosotros no es más alta porque el virus esté comportando de forma diferente, sino simplemente porque no estamos captando al verdadero número que tenemos de pacientes infectados. Por favor, doctor, háblenos de los procedimientos, los pasos, cómo son los tests de detección y de diagnóstico del COVID-19. Los que estamos utilizando actualmente son los test moleculares. Se está detectando fragmentos de virus en la secreción de respiración. Y de hecho es de esa forma como estamos trabajando actualmente. Son métodos que tienen una sensibilidad respetable, pero que muchas veces pueden ser muy laboriosos y puede determinar un poco de tiempo en hacerlos, ¿no? Están actualmente las pruebas serológicas, que también están en el mercado, pero no las tenemos en el medio por el momento, pero sí son fáciles de adquirirlas. Este tipo de pruebas no están muy recomendadas porque tienen muy buena sensibilidad. Su valor predictivo negativo es muy bajo, que quiere decir que si la prueba es negativa, no nos descarta que el paciente no tenga la enfermedad. Por otro lado, si tiene un valor predictivo positivo, cuando nosotros decimos positivo nos referimos exclusivamente a la certeza que tiene la prueba, ¿no? Va a decir que un resultado positivo sí es muy factible de un virus. En este caso, las serologías son muy baratas, pero como una prueba diagnóstica, ya que estas se positivizan recién al 7º día de iniciado los síntomas. Probablemente nos sirvan más para ver estudios de seroprevalencia, ¿no? Y eso sería bastante importante para poder, digamos, ver cuál es nuestra seroprevalencia en el medio, ¿no? Y sobre todo utilizarla para testear grupos de bastante riesgo, tales como son el personal de salud, las personas que están como comerciantes en los mercados, supermercados, etc. ¿Es lo más recomendable testear más? ¿Qué lectura tiene, por ejemplo, de lo que aconteció en Oruro,
que durante tanto tiempo se permaneció en un número estable, no había más casos y a partir del testeo mayor comenzaron a brotar, a aparecer más. Esa es un poco la circunstancia que ha acontecido en Oruro. Claro, exactamente. Nosotros veíamos un número bastante estable y en Oruro, pero no quería decir que con la cuarentena habíamos solucionado el problema, no para nada. Nuevamente repito, la cuarentena no está la epidemia, ¿no? Pero sí lo que estamos viendo ahora es que obviamente se han empezado a testear más y a manera que la epidemia ha tenido su curso normal y natural en Oruro, hay más casos y muchos de ellos severos, que han motivado a la población consultar inmediatamente al sistema de salud y por supuesto han sido casos. Sí se recomienda testear, la idea es testear lo más que se pueda y en función a las capacidades que tenga el sistema de salud, ¿no? Porque al testear no solo estamos ganando, digamos, la captación de tener el número real de los pacientes, sino también nos permite poder aislarlos de forma correcta y evitar que la enfermedad siga propagándose. Porque nuevamente repito, todos ustedes saben, la enfermedad puede tener tres formas, ¿no es cierto?, en la cual el 80% sabemos que pueden tener un curso bastante benigno, ¿no?, y comportarse muchas veces como un cuadro gripal convencional. Pero este paciente va a ser contagioso y por ahí puede transmitir la infección a un grupo vulnerable. No estamos hablando de adultos mayores, 75 años, o aquellos que tengan comorbilidades, y obviamente el impacto de este virus en la población sí va a ser crítico, ¿no? Por eso es importante, mientras más testemos, captamos más gente, los aislamos y cuidamos al resto de la población. Muy bien, criterios del doctor Segales en torno a la problemática que hemos planteado en este día. Sigue escribiendo al 772-71479 o llame al 244-3413, que son las líneas habilitadas. Ahí tenemos una pregunta, doctor. Se comunica con nosotros Guillermo Zapata Rivas. Doctor Segales, ¿por qué, si es que existen estudios, quíteme por favor el pie, ensayos clínicos desde hace 13 años y existen testimonios de personas y sanitarios, médicos y pacientes que contrajeron este virus? Si ya se lo conocía. Bueno, hace 13 años es un poco difícil. De hecho, este virus emergió recién, es un virus emergente. Sí tenemos de coronavirus que sí se presentaron evidentemente alrededor del 2002-2003 SARS-CoV-1, que es el que lo estamos viviendo, ¿no? Obviamente con una tasa de letalidad un poquito más alta, ¿no? Ese es un beta coronavirus que emergió en aquel entonces. Si bien vamos a decir, un primo del que lo estamos viendo ahora, pero es completamente diferente. Allá, cerca, ya años después, cerca del 2008, y por el 2012-2013 vimos al MERS. El MERS es otro beta coronavirus que evidentemente también emergió y es muy parecido al coronavirus que lo estamos viendo actualmente, pero obviamente tenía una tasa de letalidad mucho más alta, que llegaba incluso hasta el 30%. Que estamos viendo acá es un nuevo virus, es de la misma familia, pero es un virus diferente, ¿no? Entonces, por lo cual, pensar que hay testimonios de hace 13 años que contrajeron este mismo no, o sea, sí, evidentemente hubieron infecciones por otros virus que son de la misma familia, pero no son de este virus propiamente dicho, ¿no? El SARS-CoV-2, como se lo lleva actualmente, que causa el COVID-19 como lo conocemos actualmente. Muy bien, estamos con comunicación telefónica de Edgar Soto, que ha tenido la gentileza de comunicarse con TVU. Tiene un interrogante, lo escuchamos, don Edgar. Buenas noches. Doctor, muy agradecido pues por sus palabras. La consulta es los pacientes que contraen este virus, ¿qué medidas podrían tomar en casa para no llegar a cuidados intensivos, considerando de que la medicina que conocemos quizás se ha originado muchos medicamentos en productos naturales? Hay muchos ejemplos en nuestra Amazonía, por ejemplo, de plantas que curan infecciones parasitarias, y me imagino que en la parte viral también podría existir esa posibilidad, de tal manera de que la carga viral no sea muy alta, ¿no? Y no tengamos que
estar llegando a hospitalizarnos, ¿no? En esta pandemia, ¿no? Que es del COVID. Bueno, dos cosas. Desafortunadamente a la fecha no se puede tomar conducta para poder modificar la evolución de la enfermedad, ¿no? Porque si no, si habría algún método de conseguirlo, probablemente la mortalidad en el mundo sería mucho más baja de la que la estamos viendo. No existen medios que nosotros podamos usarlos para poder modificar el curso de la enfermedad. Existen por ahí estudios que están empezando a evaluar ciertas alteraciones a nivel de los receptores que toma el virus para entrar a la célula, que podrían tener o estar relacionados con una peor evolución comparadas con otras. Sería ser eso más fenómenos genéticos de cada persona, pero eso es una hipótesis y todavía está bajo investigación. En relación al uso de plantas, la verdad tampoco está estudiado, por lo menos en nuestro medio aún no. Sí, cuando esto apareció en Wuhan, allá en China, ellos tienen una medicina tradicional bastante establecida, muy fuerte y ya prácticamente de un carácter ancestral, por lo cual ellos han estado haciendo ensayos también con este tipo de productos, porque ellos los manejan bastante y la verdad que muy pocos de ellos han mostrado modificar el curso de la enfermedad. Muy bien, ahí está la respuesta al señor Edgar Soto. Tenemos más interrogantes vía WhatsApp a nuestra línea telefónica, el 772-71479. Luisa Cecilia, buenas noches. Sobre los asintomáticos, ¿cuánto tiempo pueden contagiar? ¿Cómo se hace la detección del virus? ¿Qué tipos de prueba indican que son asintomáticos, doctor? Perfecto, sí. Hoy en día ya se sabe que hay gente que puede llevar la enfermedad prácticamente sin síntomas. Es un porcentaje bastante pequeño. Y obviamente son personas que no van a manifestar fiebre, tos, fatiga, malestar general, etcétera, ¿no? Repito nuevamente, es un porcentaje bastante pequeño. Y obviamente la única forma de hacer diagnósticos es a través del testeo, que es el convencional para cualquier paciente enfermo, ¿no? Es hacer esas pruebas moleculares y evidenciar si evidentemente el paciente tiene o no la enfermedad. Si tiene la enfermedad, obviamente hay que aislarlo al paciente, ¿no? ¿Por cuánto tiempo pueden llegar a transmitir? Eso depende del tiempo de excreción viral. El tiempo de excreción viral puede variar bastante. Eso todavía está en investigación, pero más o menos en promedio son unos 10 a 14 días de excreción viral, ¿no? Obviamente tenemos reportes hasta de 37 días, pero esos son pacientes severamente enfermos y no asintomáticos, ¿no? Continúan, doctor, las interrogantes. Ahora sí, la gente se ha conectado a este sistema para poder absorber sus preguntas. Ponemos, por favor, la interrogante. Ahí está Marlene Medrano. Buenas noches. El contagio es de persona a persona. El COVID-19 puede quedarse en superficies y objetos. ¿Puedo contagiarme si consumo pan de batalla que estuvo cerca del estornudo de una persona de COVID-19? Bien, es una pregunta bastante interesante. Bueno, evidente contagio es exclusivamente por vía respiratoria. Bien, fundamentalmente por vía respiratoria y no por vía digestiva. Ya, eso que tiene que quedar bastante claro, ¿no? Eso que quiere decir que no se ha demostrado el contagio por consumo de alimentos. Bien, sí, uno podría, digamos, hacer una transmisión por lo que nosotros llamamos por fomites. ¿Qué quiere decir esto? La persona puede haber estornudado, por ejemplo, al estar pasando por una baranda, ¿no? Una grada, por decirlo así. El virus tiene su tiempo, ya sabemos que puede durar cierto tiempo en diferentes materiales, ¿no? Por ejemplo, en el acero inoxidable puede durar hasta 48-72 horas. Entonces puede pasar utilizar su mano como es habitual, manipularse los el virus y la infección. Muy bien, doctor, ya las últimas interrogantes de este espacio habilitado, porque vamos hasta las 22:30, y agradeciendo su amabilidad, sobre todo de impartir este conocimiento para toda la gente que necesita conocer de fuentes fidedignas, confiables, todo lo que es información oficial. Consultas: si el doctor conoce la normativa de estudios clínicos
y buenas prácticas de prescripción en nuestro país? Me refiero a los medicamentos. Se cortó el audio, la verdad no escuché muy bien. La pregunta es la que figura en el texto, ¿no? Sí, ahí está. ¿Conoce la normativa? ¿Cuál es la normativa que rige en torno a estudios clínicos y la prescripción de medicamentos en nuestro país? Si estamos hablando de lo referente al virus, eso todavía está, se está determinando para ver, como le digo, la factibilidad de hacerlo. Es muy difícil recomendar una medicación que todavía no ha sido muy bien estudiada, ¿no? Obviamente es muy difícil también no dar nada al paciente cuando muchos países lo están haciendo porque en cierta forma vieron mejoría en sus pacientes, ¿no? Las dosis de cada medicación que ya están escritas y están escritas en publicaciones hechas por colegas en otros países y por supuesto esas serían las dosis que uno las usaría si llegado el momento uno tendría que tomar esa decisión, ¿no? Nuevamente es importante recalcar que hasta la fecha no tenemos evidencia robusta y contundente para el uso de cada una de estas drogas que se están utilizando. Muy bien, estamos con la última interrogante. Por favor, desde nuestra línea telefónica, ¿me reitera el nombre? Norma Paz. Estamos con Norma Paz. Miriam Teresa María. Miriam Teresa María, bienvenida, buenas noches. Su consulta, por favor. Buenas noches, quisiera hacer una preguntita. A mí me han operado hace 2 años de la tiroides y no sé si puedo salir o no salir a la calle. A mí me da mucho miedo también. Anotamos la pregunta, por favor, de nuevo. Es una persona que ha sido operada hace algunos años de la tiroides. ¿Cuánto afectaría esto a que pueda salir o no, o si es más proclive a contraer el coronavirus o no? Bueno, la verdad es que la patología tiroidea no está relacionada con la severidad en evolución del COVID-19. Entonces, el que uno tenga una patología tiroidea no es una contraindicación o tampoco lo pone en un escenario de mayor vulnerabilidad o riesgo, ¿sí? Sí es importante el grupo etario, ¿no? Si la paciente está por encima de los 60, 65 años, es mejor que siempre se cuide, ¿no? Y obviamente permanezca en domicilio. No nos olvidemos que obviamente la transmisión está presente en la comunidad y obviamente podemos contraerla si no tomamos las precauciones correspondientes, por lo cual yo creo que el principal impedimento en este momento sería la edad o si tiene patología pulmonar, patología cardíaca o si tiene algún grado de inmunosupresión, ¿no? Muy bien, me confirma producción si tenemos la última de este espacio, última interrogante para nuestro profesional, doctor Ariel Segales. Hola. Sandra Monterrey. Sí. Sandra Monterrey, bienvenida, muy buenas noches. Su consulta. Buenas noches. Tengo una pregunta. Las personas que se han hecho vacunar con el ANH1, ¿esas están propensas a infectarse o es que sirve de algo para refuerzo? Gracias. Bien, bueno, la vacuna para la influenza, que es la que obviamente va más allá del H1N1, o sea, también tiene para otros serotipos como el H3N2 y también la influenza tipo B. Esa vacuna solo nos protege para la influenza y nada más, ¿no? Y debemos tomar en cuenta que el título de los anticuerpos protectores para esta infección, o sea, para esta enfermedad, para la influenza, son aproximadamente de 9 a 11 meses, no vale cada año para su protección. Y repito nuevamente, no existe protección cruzada de la vacuna para la influenza contra el COVID-19. De hecho, hasta el momento, si bien hay vacunas para el COVID-19, están todavía en estudios para poder aprobarlas, ¿no? Habrá que esperar por lo menos un año. Para ver si funciona. Muy bien. Última interrogante que nos ha llegado a la línea del WhatsApp. La ponemos para que la pueda leer el doctor.
¿Qué incidencia tiene el COVID-19 sobre las personas que tienen problemas cardíacos, arritmia, personas con marcapasos y otros relacionados? Bueno, la verdad, con patología de arritmia o la conducción cardíaca no está establecido un riesgo alguno. Toda la patología cardíaca que se ha visto el riesgo, la peor evolución, digamos, que los ponga a los pacientes en el peor escenario de la enfermedad, son los pacientes que cursan con hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, hay muchas hipótesis para esto, ¿no? Y una de ellas es que el virus utiliza un receptor muy particular que tiene que ver mucho con la fisiopatología de la hipertensión. Es por eso que hasta el momento se ha visto que todos los pacientes con patología cardiovascular, los que peor evolución tuvieron fueron los que cursan tensión arterial sistémica. Muy bien, vamos cerrando ya este espacio, doctor. Le agradecemos muchísimo la participación, el conocimiento que ha dado y las respuestas a todas las interrogantes de la gente que se ha comunicado durante este tiempo. Muy buenas noches, doctor. Gracias. A ustedes gracias. Buenas noches. Muy bien, ahí teníamos la participación de Ariel Segales, profesional del Comité Permanente de Emergencias que tiene la Universidad Mayor de San Andrés con este tema, con el tema del COVID-19. Última pausa en el Jaque Mate y ya nos vamos.